Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Volvemos después de un mes de vacaciones y volvemos con este pedazo de vídeo sobre el Nasdaq Composite por dos motivos. Uno, porque es uno de nuestros índices favoritos y también porque se ha producido un importantísimo cambio en el Nasdaq. Así que antes de invertir en este índice, si queréis invertir, mirar primero este vídeo porque os podéis encontrar que la rentabilidad que vais a tener al final no es la del índice y explicaremos por qué. Aquí delante lo único que os he traído es el típico gráfico sobre cómo le ha ido al Nasdaq este año y como podéis ver le ha ido muy pero que muy bien, casi un 40%. Es verdad que si lo veis por ejemplo a un año vista el retorno no está tan bien, pero en cualquier caso si lo veis a 5 incluso si veis toda la serie lo que veréis es que es un índice que ha devuelto muchísimo. ¿Por qué ha devuelto muchísimo? Pues simplemente porque las compañías que se encuentran dentro de este índice son probablemente las mejores compañías del mundo. Es decir, son casi todas tecnológicas. No es cierto que el Nasdaq sea un índice de solo tecnológicas. Esta es una diferencia clave. En el Nasdaq hay muchísimas compañías tecnológicas, la gran mayoría, es cierto, pero también hay compañías que no tienen nada que ver con la tecnología. Os hemos traído también la comparación del Nasdaq y el SP500 para este año y, como se puede observar, el SP500, aunque haya ido bien este año, la verdad es que al lado del Nasdaq, pues le ha ido, pues no tan bien. De hecho, la diferencia es de entre un 20 y un 40%, que es muchísimo a nivel de rentabilidad. Cierto es que el año pasado el Nasdaq fue el índice que se pegó el mayor castañazo. De hecho, cayó por debajo. Y recordad que en los índices americanos siempre tenemos como una regla de el índice que más te va a devolver siempre es el Nasdaq. Luego el SP y luego el Dow Jones. Pero en términos de volatilidad, el Nasdaq siempre va a ser el más volátil. Luego va a ser el SP500 y luego va a ser el Dow Jones. Como siempre, si lo que queréis es invertir a muy largo plazo con dinero que no necesitáis, el mejor índice en el que podéis invertir es el Nasdaq. Aunque yo lo que haría es quitar alguna que otra compañía porque hay algunas que no valen la pena o están carísimas y por tanto lo que podéis haceros es como una especie de submuestra del Nasdaq. Eh, no, esto es un error muy común. Hay compañías que están en el Nasdaq y en el SP500. La única diferencia es que dentro del Nasdaq a lo mejor pesan mucho más que dentro del SP500, pero los que estáis invirtiendo en el SP, en realidad lo que estáis invirtiendo también de forma un tanto indirecta es en el Nasdaq. Por ejemplo, una compañía como Apple te la encuentras tanto en el SP500 como en el Nasdaq. Vamos a ver ahora qué compañías hay específicamente dentro del Nasdaq. Aquí ya sabéis que Slick Charts a nosotros nos parece un recurso muy útil que todo el mundo debería utilizar porque además no solo es gratis, sino que te enseña muy bien pues cuánto pesa una compañía, las compañías que hay, los símbolos que tienen y bueno, lo primero que veis aquí es que el Nasdaq en realidad se podría llamar bueno, se llama en teoría Nasdaq 100, pero se podría llamar Nasdaq 7, porque te coges las 7, incluso las 8 primeras compañías y te das cuenta de que son casi todo el índice. Por ejemplo, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Broadcom. Estas son las compañías que, bueno, Broadcom en realidad como solo es una, pero luego Apple está dividida, quiero decir, Alphabet, que es Google, está dividida en dos, pesa más Alphabet que Broadcom, pero Broadcom también está muy ahí. Y lo importante es saber que cuando estás invirtiendo en este índice, en realidad en lo que de verdad estás invirtiendo son en 7 compañías. De hecho, estas 7 primeras compañías hoy en día las llaman las 7 magníficas. Y es la razón por la cual tenéis que ver este vídeo antes de invertir en el Nasdaq, porque se ha producido un cambio gigantesco. Si empezáis a mirar la lista de las 100 compañías del índice, muchos nombres los reconoceréis. Por ejemplo, Micron Technology. Esta es la compañía que hace los USBs y en general la que hace todos los microchips que tienen que ver con la memoria. PayPal. Seguro que todos conocéis PayPal porque alguna vez los habréis utilizado. Luego hay algunas otras que a lo mejor no son tan conocidas como por ejemplo Lam Research Corp, que esta a fin de cuentas es una compañía que está en el mundo de los semiconductores. Y solamente para
volver a poner énfasis en que en el Nasdaq no solo hay compañías tecnológicas, aquí tenéis, por ejemplo, una, Mondelez, que es una compañía que lo que vende son chocolatinas, cosas así. ¿Por qué está en el índice? Bueno, pues porque aquellos que deciden qué compañías están en el índice han decidido incluir a Mondelez. Pero bueno, no, Mondelez tampoco nos parece una mala compañía. Eh, ya solo para acabar, aquí podéis ver los retornos desde que empezó el Nasdaq y lo que podéis ver es que es un retorno gigantesco. De hecho, hay años que ha llegado a subir hasta un 80%. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que pasó durante la burbuja.com. Luego es verdad que vinieron 3 años muy malos, pero casi desde mediados de la primera década del nuevo milenio, es decir, desde el año 2004 los retornos han sido muy, pero que muy positivos. Yo por eso siempre le digo a todo el mundo que invierta en el SP 500, pero que se reserve una parte para invertir en pues, otros índices o otros subíndices. Acordados de que estuvimos hablando del SP Information Technology o del SP Technology, que en realidad lo que apuestan más son por compañías tecnológicas y de alto crecimiento. Eh, Solamente, y ahora ya pasamos a la gran noticia, solamente para acabar hablando del Nasdaq, el Nasdaq lo lleva una compañía que se llama Nasdaq. Es un poco confuso, pero os la he traído aquí. Podéis invertir en esta compañía también si queréis. Es una compañía como cualquier otra. De hecho, acordaros de que estuvimos hablando de que invertir en las compañías que llevan los índices suele ser muy buena idea, porque son las que manejan pues todo el trading que se produce y se llevan una comisión pequeña. Si veis cómo le ha ido a la compañía Nasdaq este año, pues veréis que no le ha ido tan bien, pero nosotros a largo plazo estamos casi seguros de que el índice estrella que tiene esta compañía, que es el Nasdaq Composite del que hemos estado hablando, no va a desaparecer nunca. Lo más probable es que se convierta en uno de los índices más importantes. Nosotros creemos que incluso por encima del SP 500. Pero volviendo a la noticia y por tanto, ¿por qué el Nasdaq ahora ya no es lo que era antes? Pues si volvemos a el peso que tiene cada compañía en el índice, en el Nasdaq Composite, lo que está pasando es que toda la inversión se está concentrando en 7 8 compañías. Y como se está convirtiendo, entonces, como toda esa inversión está, pues eso, en 8 compañías, lo que ha decidido el índice es que a partir de ahora el peso relativo de la empresa se va a bajar un poco. Es decir, tú puedes tener un índice en el que una compañía vale el 10% de todo el índice y por tanto su peso es el 10%, pero lo que dice el Nasdaq, la compañía Nasdaq, y precisamente aquí tenéis el QQQ, que es un ETF que sigue al Nasdaq, es que no, no puede ser que cuando uno invierta en el Nasdaq, en realidad lo que esté invirtiendo es en 7 compañías, porque hay 100 en realidad. Y por tanto, lo que ha decidido el Nasdaq es quitarle peso a estas compañías que pesan muchísimo y por tanto repartir el resto del peso que sobra a pues las otras 93 compañías que hay. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Pues significa que si en realidad las compañías que de verdad valen son 7 o 8 y tú inviertes en este índice, pues este índice ahora le va a dar menos peso a esas 8 compañías y por tanto el retorno que vas a obtener va a ser menor. A nuestro parecer, eh, la diferencia del retorno entre el índice normal y corriente y el índice modificado con los pesos un poco más rebalanceados va a ser escaso. Pero es cierto que uno cuando invierte en un índice tiene que conocer que muchas veces lo que está invirtiendo es en 4 o 5 compañías en realidad y también que dentro del índice hay muchísima basura y que como hay muchísima basura, en realidad lo que podrías es quitar unas cuantas compañías de ese índice. Por eso nosotros al final, aunque tenemos casi todo invertido en fondos, lo que intentamos un poco es quitar las compañías que no nos parecen tan buenas de los índices que han ido bien y que tienen compañías excelentes como puede ser el Nasdaq. Hasta aquí el vídeo esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.